El horizonte palpitaba con perfiles oscuros. 200 jinetes, quietos como estatuas contra el sol naciente, rodeaban la pequeña hacienda de adobe, solitaria en la inmensidad del desierto de Sonora. Ni gritos de guerra, ni el estruendo de cascos, solo el pesado silencio del juicio, más denso que un cerro de cantera. Adentro, Juan Valdés cargaba metódicamente su rifle Winchester, el familiar chasquido de las balas entrando en la recámara, ofreciendo poco consuelo ante lo que aguardaba afuera. Los guerreros yaquis habían venido por sangre o por justicia, quizás ambas. A través del vidrio cuarteado de la ventana podía ver sus rostros pintados, sus lanzas emplumadas captando los primeros rayos dorados del amanecer. El aviso de su vecino de la tarde anterior resonaba en su mente como una campana fúnebre. El agua vale más que el oro aquí, Valdés. Si la gastas en un enemigo, no vivirás para lamentarlo. Las manos curtidas de Valdés se movieron hacia el crucifijo de madera desgastada que colgaba sobre su chimenea, la posesión más preciada de su difunta esposa, María. Lo tocó brevemente, una oración silenciosa pasando por sus labios antes de volver a la ventana. A través del cristal empolvado, observó cómo el imponente jefe de guerra en el centro de la formación levantaba la mano en señal. El círculo de guerreros a caballo comenzó a cerrarse, su avance deliberado, como el lento apretar de una soga. «Así termina todo», murmuró Valdés para sí mismo, el sabor de la ironía amargo en su boca. 30 años sobreviviendo al territorio más hostil del norte, solo para morir porque no pudo darle la espalda a un hombre moribundo. De alguna manera, ese pensamiento le trajo una extraña paz. Los guerreros estaban a 45 metros ahora, 36, 27. Pero, ¿cómo un simple acto de misericordia trajo un ejército a su puerta? La historia comenzó. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas, solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, como la mayoría de los cuentos fatídicos, con una elección que pareció insignificante en ese momento. Apenas 24 horas antes, Valdés regresaba de una expedición de caza fallida, su humor tan sombrío como las nubes de tormenta que se acumulaban en las montañas distantes. 3 días sin una presa decente, su cantimplora casi vacía, el implacable sol de julio golpeando su rostro curtido como el juicio divino. La sequía había reclamado su 5.º mes, convirtiendo arroyos en polvo y ganado en hueso. Manantiales que habían fluido durante generaciones se habían secado, dejando solo tierra agrietada y recuerdos desesperados. Cada gota de agua se había convertido en moneda preciosa en el territorio de Sonora en el año 1878, más valiosa que el oro que había atraído a tantos tontos a su muerte en estas tierras implacables. Su caballo, un fiel alazán llamado Relámpago, caminaba cansinamente por el sendero de la cresta, su cabeza, una vez orgullosa. Holgando baja por la sed y el agotamiento, Valdés palmeó el cuello del animal, sintiendo la culpa de empujar a la leal bestia demasiado duro. «Solo unos pocos kilómetros más, viejo amigo», murmuró, aunque las palabras ofrecieron poco alivio a ninguno de los dos. Fue entonces, al doblar la curva de la segunda cresta, que divisó el cuerpo, una forma arrugada, medio oculta entre las rocas de color óxido. Al principio, Valdés lo confundió con otro animal desafortunado reclamado por la sequía. Pero cuando Relámpago relinchó nerviosamente, Valdés reconoció el patrón distintivo de la vestimenta de un guerrero yaqui, el cuerpo del hombre a no más de 23 metros de distancia, inmóvil de manera antinatural contra la tierra quemada.
La precaución, perfeccionada por años en territorio disputado, hizo que Valdés sacara su revólver Colt, escaneando las laderas circundantes en busca de señales de una emboscada. Las guerras yaquis habían cobrado cientos de vidas en ambos lados. Valdés se acercó lentamente, manteniendo su arma apuntada a la figura inmóvil. El yaqui era joven, no más de 25 años, con la complexión delgada y poderosa de un cazador. Una herida de bala supuraba en su muslo, el tosco vendaje empapado de sangre seca y secreción amarilla. Pero fue el rostro del hombre lo que llamó la atención de Valdés. Labios agrietados hasta sangrar, ojos hundidos en cuencas huecas, piel estirada sobre pómulos altos. Sin agua, no duraría otra hora bajo el sol castigador. Los ojos oscuros del yaqui se abrieron al acercarse Valdés. Orgullosos, desafiantes, sin esperar misericordia de un colono blanco. Sus pueblos se habían estado matando durante generaciones. Voz raposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Atrapados en una enemistad sangrienta que ninguno de los dos bandos recordaba haber comenzado, pero ambos estaban decididos a terminar. La elección racional era clara: seguir adelante, ahorrar el agua, dejar que la naturaleza siguiera su curso. Un guerrero yaqui menos significaba una amenaza menos para los ranchos y las haciendas dispersas. Nadie lo sabría, nadie lo culparía. Valdés descorchó su cantimplora, sintiendo su ligereza. Apenas quedaba una taza de agua, sus salvavidas para el viaje de 16 kilómetros a casa a través del calor abrasador de la tarde. Miró al guerrero herido, luego al horizonte distante donde esperaba su cabaña. Algo en la mirada inquebrantable del joven despertó un recuerdo del padre de Valdés, quien había muerto de sed en circunstancias similares después de que asaltantes apaches robaran sus caballos y agua 15 años antes. ¿Hablas español?, preguntó Valdés, arrodillándose junto al hombre herido, manteniendo una distancia cautelosa. Los ojos del yaqui se entrecerraron, la sospecha mezclándose con el dolor evidente en su rostro. «Lo suficiente para maldecirte, ranchero», respondió, su voz un rasposo seco que apenas se escuchaba sobre el susurro del viento caliente. A pesar de sí mismo, Valdés sintió una sonrisa tirando de sus labios. «Supongo que es justo». Extendió la cantimplora, su precioso contenido chapoteando en el silencio entre ellos. «Este será nuestro secreto entonces», dijo, sosteniendo la cabeza del yaqui suavemente. «Bebe despacio ahora, o lo vomitarás todo». El guerrero herido vaciló, el orgullo luchando con la sed desesperada. Entonces, con un ligero asentimiento de reconocimiento, aceptó la cantimplora y bebió con la cuidadosa disciplina de quien entendía el valor del agua en esta tierra implacable. Cuando terminó, Valdés rasgó la tira de su propia camisa relativamente limpia para volver a vendar la herida, notando con preocupación el calor que irradiaba de la carne infectada. «Me llamo Juan Valdés», dijo, trabajando metódicamente para limpiar la herida lo mejor que pudo con los limitados suministros que llevaba. «¿Tienes gente buscándote?» «Muchos», susurró el yaqui, su mirada ahora evaluando a Valdés con nueva intensidad. «Soy Tahuehueto, hijo del jefe Tenamaxtle».
La sangre de Valdés se heló, sus manos congelándose momentáneamente en su trabajo. Acababa de ayudar al hijo del jefe de guerra yaqui más temido en el territorio, un hombre cuyo solo nombre hacía que los colonos revisaran sus rifles y cerraran sus puertas. Tenamaxtle había liderado docenas de incursiones contra patrullas del ejército y asentamientos, ganándose una reputación de brillancia táctica y ferocidad implacable en la protección de las tierras yaquis. «Bueno», dijo Valdés después de una larga pausa, «eso complica las cosas considerablemente». Con un esfuerzo significativo y no poca cantidad de dolor para ambos hombres, Valdés logró subir a Tahuehueto al lomo de Relámpago. «¿Por qué no me dejas?», preguntó Tahuehueto durante un descanso, sus ojos febriles estudiando a Valdés con genuina confusión. «Tu gente te llamaría héroe por dejar morir a un yaqui». Valdés ajustó la posición del guerrero en el caballo antes de responder. «Mi gente no habla por mí», dijo simplemente, «y creo que he visto suficiente muerte para que me duren varias vidas». Al anochecer, finalmente llegaron a la modesta cabaña de Valdés. Ubicada en un pequeño valle con vista a las llanuras orientales, la estructura no era gran cosa: 2 habitaciones de troncos toscamente labrados con una chimenea de piedra y un pequeño corral para el ganado. Pero después de 15 años de arduo trabajo, era el único lugar que se sentía como en casa desde que dejó Jalisco cuando era joven. Ayudó a Tahuehueto a entrar, lo acostó en su única cama y comenzó a limpiar la herida adecuadamente con agua de su pozo, un recurso precioso que se había mantenido viable incluso durante la sequía, aunque con un nivel freático drásticamente reducido. La bala había atravesado la carne del muslo, pero la infección se había instalado con una ferocidad alarmante. Rayas rojas se extendían desde la herida, envenenamiento de la sangre que podría reclamar la vida del joven guerrero si no se trataba agresivamente. «¿Por qué ayudar al enemigo?», preguntó Tahuehueto entre dientes mientras Valdés trabajaba para drenar la infección. «Mi padre me enseñó que el carácter de un hombre es lo que hace cuando nadie está mirando», respondió Valdés, concentrado en su trabajo. «Simplemente parecía lo correcto. Además», agregó con una sonrisa sombría, «tal como lo veo, tenemos enemigos comunes aquí, que no les importa de qué color es la piel de un hombre: sed, hambre y aquellos que se benefician del sufrimiento de los demás». Durante la noche, Valdés atendió la fiebre de Tahuehueto, reemplazando compresas frías y obligándolo a beber té de corteza de sauce para el dolor. El yaqui entraba y salía de la conciencia, a veces hablando en su lengua nativa, otras veces observando a Valdés con una expresión inescrutable que no revelaba ni gratitud ni hostilidad. El amanecer trajo lo que Valdés había estado temiendo: jinetes acercándose a su hacienda aislada. Desde su ventana: «Quédate callado», le dijo Valdés a Tahuehueto, quien se había despertado al sonido de los cascos que se acercaban. «Estos hombres no dudarán en matarnos a ambos». Valdés salió a su porche, cerrando deliberadamente la puerta detrás de él. Se apoyó contra el poste de madera en bruto con afectada indiferencia, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «Buenos días, Juan», llamó Durán, sin desmontar, una descortesía deliberada que decía mucho. El odio de Durán hacia los yaquis era legendario en todo el territorio, desde que perdió a su esposa y a su hijo pequeño en una incursión hace 5 años. Había hecho de su misión personal cazar a cualquier yaqui que se aventurara cerca de tierras pobladas, ganándose una reputación de brutalidad que incomodaba incluso a los hombres de la frontera endurecidos. «Quédate callado», le dijo Valdés a Tahuehueto, quien se había despertado al sonido de los cascos que se acercaban. «Estos hombres no dudarán en matarnos a ambos». Valdés salió a su porche, cerrando deliberadamente la puerta detrás de él. Se apoyó contra el poste de madera en bruto con afectada indiferencia, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «Buenos días, Juan», llamó Durán, sin desmontar, una descortesía deliberada que decía mucho. «Te vi ayer regresando con algo colgado de tu caballo. No era ningún venado». «Solo ocupándome de mis propios asuntos, Gilberto», respondió Valdés con ecuanimidad, encontrándose con la fría mirada del hombre. «Te sugiero que hagas lo mismo».
Durán escupió un chorro de jugo de tabaco en el polvo, su rostro curtido, contraído, con rabia apenas contenida. Se dice que estás albergando a un yaqui. Si eso es cierto, tenemos un problema que solo la soga puede resolver. La amenaza implícita del linchamiento pendía en el aire entre ellos. La mano de Valdés se movió casualmente más cerca del revólver Colt en su cadera, un movimiento que no pasó desapercibido para los hombres montados. «No hay nosotros en esto», dijo Valdés, su voz nivelada a pesar de la tensión crepitando como un rayo de verano entre ellos. «Lo que hay en mi casa es asunto mío. Ese piel roja de ahí tiene parientes que masacraron a colonos en todo el territorio», dijo Rosales. Mi gente son aquellos que viven según su conciencia, no sus miedos, respondió Valdés, su paciencia agotándose. Salgan de mi tierra. Durán se inclinó hacia adelante en su montura, sus nudillos blancos donde agarraban las riendas. Una patrulla del ejército pasará mañana, liderada por el teniente Jiménez. Creo que estarían muy interesados en lo que estás escondiendo. Volveremos con ellos al amanecer. Sus delgados labios se curvaron en una sonrisa cruel. Duerme ligero, Valdés. Sería una pena que le pasara algo a tu lugar antes de la mañana. Después de que partieron, arrastrando polvo y amenazas murmuradas, Valdés regresó adentro para encontrar a Tahuehueto tratando de levantarse. «Te matarán por ayudarme», dijo el yaqui, balanceándose peligrosamente. «Debo irme». «No llegarás ni a 1 kilómetro en tu condición», respondió Valdés, haciéndolo retroceder suavemente hacia la cama. «La fiebre sigue ardiendo y esa pierna no te sostendrá. Es mejor que muera en tierra abierta a que traiga la muerte a quien mostró bondad», insistió Tahuehueto, aunque carecía de la fuerza para resistir la suave presión de Valdés. «Nadie va a morir hoy», dijo Valdés con más confianza de la que sentía. «Descansa ahora, ya encontraremos algo». Durante la tarde, la condición de Tahuehueto empeoró a pesar de los mejores esfuerzos de Valdés. La fiebre aumentó y la infección parecía estar extendiéndose a pesar de las cataplasmas y las medicinas crudas que aplicó Valdés. Mantuvo compresas frías en la frente del yaqui. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas, solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Lo obligó a beber más agua y rezó a un Dios que no estaba seguro de que estuviera escuchando, que la infección no se extendiera más. Cuando cayó la noche, trayendo poco alivio del calor, Tahuehueto comenzó a hablar rápidamente en su lengua nativa, sus ojos desenfocados, delirando con fiebre. Valdés se sentó a su lado, observando impotente cómo el joven guerrero luchaba batallas en su mente, sus manos ocasionalmente alcanzando armas que no estaban allí. Cerca de la medianoche, cuando los únicos sonidos eran la respiración trabajosa de Tahuehueto y el aullido distante de los coyotes, un suave golpeteo llegó a la ventana. Valdés agarró su rifle, moviéndose silenciosamente hacia un lado del vidrio. Luego se relajó un poco cuando vio no a los matones de Durán, sino a una joven yaqui de no más de 12 años, asomándose con ojos grandes y serios. Su pequeño rostro estaba pintado con una sola raya roja en cada pómulo, una marca de su tribu que Valdés no reconoció. Abrió la puerta con cautela, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa.
pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Abrió la puerta con cautela, con el rifle todavía listo, y escaneó la oscuridad en busca de otros. «¿Quién eres?», preguntó, manteniendo su voz baja. «Soy Itzayana, hermana de Tahuehueto», susurró, en un español sorprendentemente bueno, su expresión una mezcla de miedo y determinación. Valdés vaciló, luego se hizo a un lado para dejarla entrar. Ella se apresuró inmediatamente al lado de su hermano, diciendo palabras suaves en yaqui mientras examinaba su herida con las manos expertas de alguien familiarizado con el tratamiento. «¿Qué tan mal?», le preguntó a Valdés, sin levantar la vista de su examen. «Lo suficientemente mal», admitió. «La fiebre ha estado subiendo desde la puesta del sol». De una pequeña bolsa de cuero en su cintura, sacó varias hierbas que Valdés no reconoció y comenzó a mezclarlas con agua de su balde. El olor fuerte y terroso llenó la pequeña cabaña mientras trabajaba. «Nuestro padre me envió a buscarlo», explicó, aplicando la mezcla a la herida de su hermano con suave precisión. «Rastreé durante 2 días, siguiendo donde nuestros exploradores lo habían visto por última vez». «¿Tu padre es el jefe Tenamaxtle?», preguntó Valdés, luchando por recuperar la compostura. Aquel horizonte temblaba, delineando siluetas. A 200 jinetes, estáticos bajo el sol naciente, cercaban la pequeña morada, aislada en aquel desierto. Que la serenidad de esa niña menuda, de mirada intensa, pudiera conciliarse con la temible reputación de un jefe apache, era casi un milagro. Ella asintió, concentrada en su labor. «Al alba, nuestra gente sabrá dónde estamos. Mi padre vendrá con muchos guerreros». A Harken se le encogió el estómago ante sus palabras. «También vienen jinetes al amanecer», dijo sombríamente. «Hombres blancos que quieren a tu hermano muerto, y probablemente a mí también ahora». El rostro juvenil de Nalen se endureció con una comprensión que superaba sus años, la luz del fuego proyectando sombras que la hacían parecer repentinamente mayor. «Entonces los enfrentaremos juntos», dijo simplemente, como si discutiera el clima en lugar de un baño de sangre. Durante la noche, hermano y hermana hablaron suavemente en su lengua, mientras Harker vigilaba en la ventana, esperando que Donovan regresara a pesar de su promesa de esperar a la mañana. Pero las horas pasaron sin incidentes y finalmente la fiebre de Taklishim cedió gracias a los cuidados de Nalin. Al amanecer estaba consciente y coherente, aunque todavía débil por la pérdida de sangre y la infección. Harker observó desde su ventana cómo los primeros rayos de sol revelaban lo que había esperado y temido: un círculo completo de guerreros apaches rodeando su hacienda, sus rostros pintados y sus lanzas emplumadas claramente visibles a la luz creciente. A lo lejos, «Tu gente está aquí», le dijo Harker a Taklashim, ayudándolo a sentarse y a beber un poco de agua. «Y la tuya», respondió el apache, asintiendo hacia la nube de polvo que se acercaba. Sus ojos, ahora libres de fiebre, se encontraron con los de Harker con una calidez inesperada. «Pudiste haber huido en la noche». «Esta es mi casa», dijo Harker simplemente. «Un hombre no puede seguir huyendo toda su vida». Cargó su rifle y revisó su revólver metódicamente, la rutina familiar calmando sus nervios. «Parece que ninguno de los dos va a salir de esta fácilmente». El enfrentamiento comenzó cuando Donovan llegó con 6 soldados del ejército liderados por el teniente Davis, un oficial joven con una expresión cuidadosamente neutral que sugería que estaba evaluando la situación en lugar de sacar conclusiones precipitadas. Se detuvieron al ver a los guerreros apaches. El teniente, después de una breve consulta con sus hombres, cabalgó hacia adelante con un pañuelo blanco levantado en la señal universal de parlamento. Se detuvo a mitad de camino entre sus tropas y la cabaña de Harker, con la espalda recta en la silla, presentando la actitud de un hombre decidido a evitar el derramamiento de sangre si fuera posible. «John Harker», gritó, su voz resonando claramente en la quietud de la mañana.
Tengo órdenes de registrar su propiedad en busca de indios hostiles. Salga con las manos visibles. Harker salió a su porche, con el rifle bajado pero listo, consciente de que Taklishim y Naolin observaban desde el interior. «Teniente, tenemos una situación aquí que necesita un manejo delicado», respondió, proyectando su voz para que llegara a ambos grupos. «No hay nada delicado en esto», interrumpió Donovan. Tienen Apache ahí dentro, y esos salvajes nos tienen rodeados. Desde el círculo de guerreros, una figura imponente cabalgó hacia adelante, más alto que los demás, su rostro pintado con diseños rojos y negros que hablaban tanto de guerra como de autoridad. El propio jefe Nantan Lupan, su porte regio, a pesar de la sencilla vestimenta de piel de venado, plumas de águila adornando su largo cabello negro que mostraba vetas de canas. Las historias no habían exagerado su presencia, incluso desde la distancia, el poder y la inteligencia en su mirada eran inconfundibles. El jefe detuvo su caballo directamente frente al teniente Davis, los dos líderes enfrentándose a través de una línea invisible con la cabaña de Harker en el centro. «Mi hijo entró en sus tierras buscando a los hombres que mataron a su primo», dijo el jefe en perfecto inglés. «Fue baleado y abandonado a su suerte. Este hombre», señaló a Harker con una lanza decorada, «dio agua cuando los suyos solo darían balas». El teniente Davis se movió incómodamente en su silla, claramente atrapado entre sus órdenes y la inesperada complejidad de la situación. «Jefe, no tenemos ninguna disputa con usted hoy, pero ese guerrero herido debe ser interrogado sobre las recientes incursiones en la hacienda Wellington. 3 personas murieron, incluido un niño. Mi hijo estaba rastreando a los responsables cuando fue baleado», respondió el jefe, su rostro impasible, aunque sus ojos brillaban con ira controlada. «No habrá toma de prisioneros aquí. No hoy». La tensión aumentó palpablemente cuando ambos bandos levantaron sus armas, el clic de los martillos de los rifles sonando antinaturalmente fuerte en el aire de la mañana. «Esperen», una pequeña voz rompió el enfrentamiento. Nalin salió al porche junto a Harker, con la barbilla levantada desafiantemente, a pesar del peligro. Detrás de ella, Taklishim apareció en la puerta, apoyándose pesadamente en el marco, pero de pie por pura fuerza de voluntad. «Fui baleado por ladrones», anunció Taklishim, su voz débil pero transmitiendo convicción. «No soldados, no colonos, hombres que roban a ambos pueblos y dejan señales para culpar a otros. Los rastreé durante 3 días antes de que me emboscaran». Con manos temblorosas, buscó dentro de su camisa y sacó un reloj de bolsillo de plata, su caja abollada, pero aún brillando a la luz de la mañana. Esto pertenece al conductor de su carreta de suministros desaparecida. Los ladrones lo tenían. «Planeé culpar de su robo a mi gente para iniciar más guerra entre nosotros. Desde el cabo Miller ha estado desaparecido desde que la carreta de suministros fue atacada la semana pasada». Volvió el reloj, revelando una inscripción en la parte posterior. «Hay un grabado aquí con coordenadas». «Un lugar de encuentro», explicó Taklishim, su fuerza disminuyendo visiblemente, aunque su dignidad nunca flaqueó. Donovan se movió nerviosamente en su caballo, su mano apretando su rifle mientras intercambiaba miradas con sus compañeros. «Teniente, no va a creer este cuento apache, ¿verdad? Son conocidos mentirosos, hasta el último». Pero el teniente estaba estudiando el reloj atentamente, con el ceño fruncido en concentración. «Estas coordenadas coinciden con informes que hemos recibido de actividad sospechosa cerca del cañón del Alce». Miró a Harker, su expresión cautelosa pero no hostil. «¿Usted responde por la historia de este apache, Harker?» «Respondo por su carácter», respondió Harker con firmeza, «y por su derecho a regresar a su pueblo después de ayudarnos a identificar a los verdaderos criminales que se benefician de nuestra lucha». Siguió un silencio tenso mientras ambos bandos esperaban la decisión del teniente. El joven oficial miró del reloj al jefe Nantan Lupan, luego de vuelta a Harker, sopesando claramente sus opciones. Finalmente, asintió.
Muy bien, investigaremos estas coordenadas. Se volvió para encarar al jefe directamente. Si esto conduce a los ladrones responsables de los ataques contra ambos pueblos. El jefe Nantan Lupin estudió al teniente durante un largo momento. Su expresión no revelaba nada de sus pensamientos. Luego habló, su voz llevando el peso de un hombre que había visto demasiadas promesas rotas, pero que aún albergaba la esperanza de algo mejor. Mi hijo dice que este colono dio su última agua sin saber a quién ayudaba. La palabra de un hombre así tiene peso para mí. Hizo un gesto y sus guerreros bajaron sus armas al unísono. Esperaremos a que se haga justicia. Donovan escupió con disgusto al polvo. Está cometiendo un error, teniente. El único buen apache es un... «Eso es suficiente, Donovan», lo interrumpió bruscamente el teniente Davis. «Regrese a su rancho. Este es un asunto del ejército ahora». «No, Bill», agregó Harker, con la mirada fija en el hombre que había estado listo para verlo muerto momentos antes. «El error fue pensar que no podíamos compartir esta tierra, incluso el agua». 3 días después, el teniente Davis regresó con noticias que reivindicaban el relato de Taklishim. La patrulla del ejército había capturado a una banda de desertores que habían estado asaltando tanto a colonos como a comunidades apache, dejando deliberadamente pruebas para implicar a cada lado al otro. Su líder era un antiguo explorador que conocía ambas culturas lo suficientemente bien para manipular sus sospechas mutuas. El jefe Nantan Lupin y su gente se marcharon pacíficamente después de escuchar las noticias, llevándose a Taklishim y a Nalin con ellos. Pero antes de partir, el jefe les regaló a Harker un obsequio, un mapa de piel de venado que mostraba fuentes de agua ocultas en las colinas circundantes que sostendrían su tierra durante la sequía, un conocimiento que había sido sagrado para los apaches durante generaciones. 3 días después, el teniente Davis regresó con noticias que reivindicaban el relato de Taklishim. La patrulla del ejército había capturado a una banda de desertores que habían estado asaltando tanto a colonos como a comunidades apache, dejando deliberadamente pruebas para implicar a cada lado al otro. Su líder era un antiguo explorador que conocía ambas culturas lo suficientemente bien como para manipular sus sospechas mutuas. El jefe Nantan Lupin y su gente se marcharon pacíficamente después de escuchar las noticias, llevándose a Taklishim y Nalin con ellos. Pero antes de partir, el jefe le regaló a Harker un obsequio, un mapa de piel de venado que mostraba fuentes de agua ocultas en las colinas circundantes que sostendrían su tierra durante la sequía, un conocimiento que había sido sagrado para los apaches durante generaciones. «El agua compartida trae vida, tanto al que da como al que recibe», dijo el jefe cuando se separaron. «Tal vez la paz pueda crecer a partir de tales semillas». Mientras los 200 jinetes apaches desaparecían en la distancia, sus siluetas desvaneciéndose en las ondulaciones de calor del horizonte, el teniente Davis se acercó a Harker. «Sabe, la mayoría de los hombres habrían seguido cabalgando ese día», observó, mirando a los guerreros que partían con un respeto recién descubierto. Dejar morir a ese apache habría sido la opción fácil. Harker estaba de pie en su porche, sintiendo el peso del mapa de pies de venado en sus manos. No solo una guía para el agua, sino un símbolo de confianza que era mucho más precioso en esta tierra dura. «Las decisiones fáciles rara vez hacen hombres honorables, teniente», respondió en voz baja. «A veces la misericordia es la forma más verdadera de coraje». La historia del vaquero que compartió su última agua con un enemigo moribundo se extendió por todo el territorio, llevada tanto por colonos como por apaches. Con el tiempo, ese simple acto ayudó a forjar una paz improbable entre pueblos que solo se habían visto enemigos el uno al otro durante generaciones. La sequía finalmente terminó, pero el entendimiento que floreció de la compasión de un hombre perduró mucho más que las lluvias que siguieron.
¿Habrías compartido tu última agua con alguien a quien la sociedad te enseñó a temer? Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho si estuvieras en los zapatos de Harker. A veces, el acto de bondad más pequeño crea el mayor cambio. Comparte esta historia si crees que la misericordia nunca debe ser racionada, ni siquiera en los desiertos más duros de nuestras vidas. Quizá la mejor forma de entender esta historia sea pensando en María, una campesina de Oaxaca que a pesar de la escasez siempre comparte su comida. ¿Qué harías tú en una situación similar? Déjanos tu comentario. Un susurro de fondo pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. ¿Qué harías tú en una situación similar? Déjanos tu comentario. Recuerda que un pequeño gesto puede marcar la diferencia. Comparte esta historia si crees en la importancia de la compasión, incluso en los momentos más difíciles. Si tuvieras que elegir, ¿qué valor priorizarías? ¿La justicia o la compasión? Comparte tu opinión en los comentarios. Recuerda que la solidaridad es el camino para construir un mundo mejor. Comparte esta historia si crees que la empatía es fundamental para nuestra sociedad. ¿Crees que la bondad puede cambiar el mundo? Déjanos tu comentario y comparte esta historia para inspirar a otros. Si te gustó esta historia, dale me gusta y considera apoyar el canal con un súper gracias. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido inspirador.